Producción Nacional Independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado número 18804. RCR 750 AM. Porque el siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes y sus madres, representantes o responsables. RCR presenta ¿Viste la Sociedad de los Poetas Muertos? Sí. ¿Qué tal? Y me dice es que, con razón, las películas que vinieron después. O sea, lo que hace es que marca un momento. Es verdad. Porque muchas después son como una pequeña copia de eso. Sí, total. Después de engañar a Zeus Y qué bolas de actuación. Robin Williams siempre. Prometeo fue condenado a un acto. A él los odió fue que siempre fue cómico. Sí. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la madre tierra. El gran proceso decide entonces establecer un lugar donde crear el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Ya este es el último Conuco del año, así que hoy vamos a estar haciendo un recuento del año y además vamos a estar hablando de un par de cosas interesantes por ahí. Obviamente queremos empezar con el tema Gilbert Caro, que nuevamente está detenido por la dictadura por tercera vez. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Bienvenido a este lugar que se les tomos animales en peligro, especialmente cuando vivimos en una dictadura. Soy Gabriel Domínguez y bueno, evidentemente este es el Conuco de Prometeo y caso de Gilbert Caro. Gilbert Caro fue nuevamente detenido por la dictadura. A mi juicio, hay como un secreto a voces de por qué la finque con Gilbert Caro. Y es básicamente que Gilbert demuestra que se puede salir tanto de la pobreza como del malandreo. O sea, que el malandreo es un estado y no es una condición. Okay. Correcto, es una condición y no es una identidad. Okay. Y es importante hacer esa separación porque una identidad es algo que se es. Tú eres algo que en castellano, siempre yo lo menciono, está la diferencia del ser y el estar. En cambio, el estás en una situación no es que seas de esa situación. Correcto. La diferencia entre Caracas está fea y Caracas es fea. Bueno, fíjate que yo llegué a esa conclusión, o sea, yo noté esa diferencia porque yo cuando estaba estudiando portugués, ellos no dicen, ellos dicen el estar. Es el mismo verbo. No, es igual que nosotros que lo separan, Ajá. pero ellos no dicen yo soy pobre, sino yo estoy pobre. O sea, lo llevan más allá. Van al momento Uh-huh. y no a la identidad. Uh-huh. O sea, van a esa condición y no a la identidad. Y eso en su momento, cuando recuerdo que yo estaba hablando con una profesora que es brasilera, y estábamos hablando de, no, tengo hambre, pero estoy pobre. Y me hizo como que clic, perro. O sea, no es que estoy mamando, es que estoy pobre, pero Claro. Visto como un momento como realmente Claro, es. Exacto, como yo soy pobre durante esta coyuntura. Entonces en el no futuro soy. Eso puede cambiar. No, entonces no soy, sino estoy. Exacto. Entonces, y eso Eso es muy poderoso. Es Porque poderosísimo. De verdad, por ejemplo, aquí podemos verlo con el chavismo. La pobreza se ha constituido en una identidad irrenunciable. Ellos quieren fortalecer la identidad pobre. Sí. Para ellos es clave. De hecho, tú puedes verlos muy ricos y muy arrogantes con sus camionetas blindadas por ahí, pero ellos son pobres. Sí. Entonces el tema de la identidad y no de la condición. Y eso me parece importantísimo porque Gilbert Caro demuestra que las condiciones cambian y pueden cambiar si hay la suficiente voluntad para hacer eso, y él es la muestra viviente de eso. En cambio, como la dictadura quiere mantener las identidades de la pobreza, del malandreo, del emponaje, es un ejemplo peligroso. Como identidad es un ejemplo peligroso y hay que atacarlo y hay que destruirlo. Entonces yo he escuchado eso, es como un secreto a voces que más o menos el afinque de Iris Varela y Tarek El Aissami con Gilbert es fundamentalmente ese. Sí, es como que, bueno, tú puedes salir de la pobreza y puedes dejar de ser un malandro, pero esto es lo que te espera.
te voy a destruir. Exacto, por ahí va. Sí, bueno, pero es que nosotros ya sabemos que la dictadura chavista es de una inhumanidad absoluta. Absoluta. Desprecio por la condición humana total. Así mismito es. Ahora, ¿por qué ahora? Bueno, fíjate, tú en estos días estabas mencionando en Twitter, @KPS, ahí fue soy Gabo Domínguez. Carlos mencionó algo que a veces nos cuesta mucho ver. Y es que en la política, así como en la vida, pero en la política, a veces las ausencias y las acciones hablan más que las palabras. ¿Por qué las ausencias? Porque cuando no pasa algo o cuando pasa algo, a veces dice mucho más que lo que uno sea que grite. Si tú salgas con una franela diciendo que, no sé, X, alguna cosa, pero si tus acciones determinan otra cosa, Ajá, claro. lo que la verdad es tus acciones. Bueno, por ejemplo, la dictadura siempre se la pasa diciendo que todo lo que hace es para defender la democracia venezolana. Y las acciones te dicen lo contrario. Ajá. Entonces ahorita estamos viendo un ataque nuevamente hacia la Asamblea Nacional, pero bien frontal, bien duro. Sí, Y que sistemático. además ha sido progresivo. Sí. O sea, quiero decir, ha sido, ¿cómo es que llaman? Escalonado. Exacto, escalonado. Lo que dicen los pacos para justificar que matan personas, que es como un uso progresivo de la fuerza, progresivo y Proporcional. Proporcional. Así le dicen ellos, ¿no? Pero empezaron como que tratando de declarar la asamblea en desacato, después de comprar diputados, después de inhabilitarlos, después de que se vayan, y ahora ya los están metiendo presos. ¿Por qué están rebanando la asamblea? Porque, curiosamente, no, porque viene la elección de la nueva directiva del año que viene, el día 5 de enero. Es la elección de la legislatura de ese año. Correcto. En el Parlamento. Correcto. ¿Qué pasa? Que esta directiva, que está liderada por Juan Guaidó, Edgar Zambrano y Stalin González, sí, efectivamente ha hecho mella en el funcionamiento de el Estado como chavismo. Sí. El chavismo como Estado, perdón. Sí, sí. Ha hecho mella, lo ha accidentado, y ellos necesitan evitar a toda costa que Juan Guaidó y esta directiva repitan en la asamblea. Pero han hecho mella principalmente a través de las gestiones del cabildeo. Del cabildeo internacional. Del cabildeo internacional y nacional también. Bueno, nacional también. Y nacional también hay un tema ahí de... O sea, sí, en el ideario, en el imaginario de las personas, el hecho de que haya un presidente que efectivamente te represente es importante. Por supuesto. Y cambiarlo cada año, hay que empezar de cero cada año. Sí. Y si ya te han reconocido 50 países como presidente de Venezuela, y son países que han hecho gestiones económicas para debilitar a la dictadura, a ver, Estados Unidos, por ejemplo, ya dijo que van a reconocer a cualquiera que quede electo. Pero que los votos los tiene Juan. Si eligen a otra persona, Estados Unidos se va a tener que mover la lengua y va a tener que reconocer, pero va a tener que empezar a ver si esa persona es digna de su confianza. Y arrancar, ¿no?, de cero todo. Arrancar de cero todo. Por eso Estados Unidos ha insistido tanto en que, bueno, para adelante con Guaidó. Que ya claro, estamos trabajando con ellos. Ya ese barco está enrumbado. Sí. Entonces, si no, hay que volver al puerto, descargar, volver a cargar. Y parte de lo que se está hablando, yo tuve toda esta semana que pasó, no esta sino la anterior, que no vinimos al Conuco porque, bueno, yo estaba en un concierto, entonces no podíamos darle, pero sobre eso queremos hablar en la segunda parte del programa. Estuvimos analizando qué pasó este año, porque un momento como que, bueno, que Guaidó, que tal, que sí tiene, y de repente, de un momento a otro, la gente, como que esa movilización se cayó, y fue como que de un momento a otro, no fue progresivo. Sí. Entonces, pero fíjate, por mucho tiempo yo estuve racional. Fue de un momento a otro porque hubo un hito muy fuerte que fue el 30 de abril. ¿No? Ajá, allá vamos para eso, porque el 30... Llévame para allá. Toda la gente que está muy politizada, por ejemplo, nosotros que leemos constantemente noticias de política, que analizamos política permanentemente, y todos los que nos escuchan a través de RCR 750, bueno, 750 no, rcr.tv, estamos sobreinformados de política. Es correcto. Y nos cuesta ver
hacer análisis de externalidades políticas. Ujú. Entonces tuvimos una mesa de trabajo en mi trabajo habitual, donde una persona dijo otra fecha. O sea, porque yo recuerdo todo lo del 30 de abril y todo eso hubo movilización. Había gente, yo me acuerdo que lo vi. Y había Bueno, protesta claro, y había, porque imagínate, era el día que pensábamos que se iba a acabar el chavismo. y había protesta y había calle. No solo el 30 de los días Sí, inmediatos. sí, pero yo creo que es por eso, porque nosotros pensamos que iba a acabar el chavismo y ya estábamos montando las hallacas. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el hito que rompe todo? Cuando la persona lo dijo en voz alta, Ujú. todos los que estábamos en la mesa, que éramos fundamentalmente gente vinculada a la política, dijimos como que, de bolas, fue esto, Ajá. el apagón. El apagón nacional fue lo que cambió diametralmente la relación de la gente con la movilización política. Es correcto. Ahí la gente dijo, no, ya va. O sea, que el sentido de que para mí el apagón fue un antes y un después. Porque la gente en general, entonces fíjate, eso explica lo que pasa en las encuestas. Ujú. La gente apoya, en un 70% del país, apoya a Guaidó, pero un 20% o 10% está dispuesto a salir. Tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Claro, porque a partir del apagón la gente dijo, ya va, yo tengo que resolver mi vida. Sí. Yo tengo que tener comida en la nevera, yo tengo que ver cómo contrarresto efectos de posibles apagones más adelante, Ujú. yo tengo que ver cómo produzco, cómo me dedico a sacar mi vida más allá de la dinámica política. Sí. Que yo creo, entonces, ¿qué pasa? Casi siempre las externalidades, los eventos externos de la política, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita este autor, ya me vendrá. Habla de fenómenos políticos y fenómenos politizados. Los fenómenos politizados son fenómenos externos Okay. que por su naturaleza pueden afectar las dinámicas políticas. Okay. Por ejemplo, casi siempre los efectos politizados nos han beneficiado a nosotros. RCTV no era un efecto político, no era un fenómeno político, era un fenómeno politizado. Es correcto. Los hermanos Fadul no era un fenómeno político, era un fenómeno politizado. El asesinato de Mónica Spear no era un fenómeno político, era un fenómeno politizado. El asesinato de los peloteros del año pasado Ajá. no era político, era politizado. Sí. Entonces, esos fenómenos politizados casi siempre nos habían beneficiado a los que luchamos por la libertad y la democracia. Ujú. En este caso fue al revés. El apagón. El apagón, que fue una externalidad, que fue un evento absolutamente técnico, Ujú. su consecuencia politizada terminó afectando a lo que es la oposición. Claro, pero también afectó mucho la dictadura. No, porque la dictadura no dependía de la movilización ciudadana, dependía de otras cosas. Claro, pero por ejemplo, a ver, tú pusiste ahí el ejemplo de Mónica Spear. Spear, el efecto beneficioso, entre comillas, que tuvo para la oposición fue meramente de una cantidad de gente que en ese momento se dio cuenta de que vivía bajo un gobierno chimbo y criminal. O sea, fue indignación y Fue movilización. indignación, pero no fue movilización. Sí, realmente. claro, porque fíjate, esto pasa los últimos días de diciembre, pero ¿cuándo arrancan las protestas? Unos meses después, El mes después. al mes después. O sea, eso fue el último día de diciembre y en febrero, De 2013. 2014. Y en 2014 empieza todo el... Todo enero hubo manifestaciones como de indignación, de protesta, de qué horror. Claro, pero es que para el apagón es lo que tú dices, ¿no? O sea, primero que ya veníamos de protestar, no es que eso inició las protestas. Exacto, No había ni protesta que iniciar porque las protestas ya venían. ya estaba en Pero marcha. segundo, fue un golpe durísimo, o sea, murió mucha gente, ¿me entiendes? Claro, ahí todo el mundo. De hecho, yo mismo, cuando la persona que estábamos en la mesa lo dijo en voz alta. De hecho, es más, puedo decirlo porque es amigo y no fue nada tampoco secreto. Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámara. Ujú. Él mencionó que eso fue lo que cambió la dinámica de sus agremiados respecto a la situación política. Entiendo. O sea, sus agremiados dijeron, no, ya va, chévere, yo apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó y tal, pero yo tengo que dedicar a producir plata. Pero por Porque otra parte, si no, desaparece mi existencia como compañía. sí, correcto, yo entiendo lo que tú dices, pero por otra parte, ok, es verdad, el apagón desmovilizó, pero tampoco es que la movilización nos estaba funcionando demasiado. Tampoco es que estaba teniendo unos efectos Además, sorprendentes, ¿no? entonces si sumas las dos cosas, Entonces, lo que yo creo también es que, bueno, desmovilizó a la gente respecto a porque no... a las protestas, pero Sí. también
obligó a la gente a buscar su independencia económica de la dictadura. Y eso también Claro. fue un golpe durísimo para la dictadura. Claro. Porque ahora cuando el CENIA diga, bueno, aquí hay que empezar a recabar impuestos, ¿quién está pagando impuestos en este país? O sea, los que pagamos IVA cuando compramos cosas, pero nadie va a ir a declarar, a menos que, bueno, hay empresas que a juro lo tienen que hacer, pero de alguna manera todo el mundo está buscando eso de negro. Y eso es un poder que la dictadura perdió. Total y absolutamente. Entonces, pero eso no se va a ver ahorita. Es correcto. Eso se va a ver en unos 3 meses más o menos cuando se cierren los años fiscales, Ujú. cuando venga la formulación de presupuesto que está en este proceso, en este momento ocurriendo. Sí, Ahí es donde se va a ver. sí. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más Económico Prometeo. María Paola Ferrer nos recuerda que ella la matan más o menos comenzando enero y las protestas de 2014 arrancan en febrero. Sí. Ya regresamos. Les estamos presentando Sí, sí, ellas las matan los primeros días de enero, el 4 de enero por ahí. Ujú. por RCR 4 de enero. 150 AM. Y todo ese periodo hubo movilizaciones tipo de medios de comunicación, de que bolas y vaina y tal, que chimbo, que esto va a pasar. Radio que se ve. Y el 23 de enero, anuncio de la salida. Empezar el día. Entérese de lo Correcto. que acontece. Vamos a hacer asambleas y tal. Pero había una motivación para Pero asistir la a gente eso. no se da cuenta de lo importante que fue o sea, la gente A las 6:30. es una lástima que no se den cuenta de lo importante que fue la salida para toda esta historia. Simplemente porque no terminó en lo que la gente quería, fue una mierda, ¿me entiendes? Y es como, marico, hay que superar esa infantilidad. O sea, hay unas vainas que se hacen porque creen que se van a llegar a cierto punto. Pero hasta un lugar. Hay un antes y un después de la salida. Sí, sí, correcto, totalmente. Pero bueno, no hablemos de eso porque ese tema es interminable. Sí. Regresamos al Conuco de Prometeo y antes de seguir hablando de lo que estábamos hablando, yo quiero hacer un reconocimiento a través de este canal al presidente de Holanda. De Holanda. ¿Por qué Sí. de Holanda? Porque yo lo sigo en Twitter y ese tipo es impresionante. Se llama Dirk Jansen. No es presidente. El Él es primer ministro. Él fue embajador en Panamá. ¿Sí? Él fue embajador de Holanda en Panamá. Y ahorita es parte del tren ejecutivo en algún nivel. Ah, está en La Haya él. Exacto. Debe ser algo del tema de la justicia, ¿no? Sí, yo también lo sigo. Es un Bueno, tipo muy Dirk chévere. Dirk Jansen es un diplomático neerlandés. Dirk Hansen, con 2 S. Yo les recomiendo que lo sigan, porque él está muy metido en el tema de cómo Holanda llegó a ser lo que es. Y tuitea mucho sobre eso. Y tú te pones a ver, y todas las cosas increíbles que han logrado los holandeses en ese pedazo de tierra de porquería que tienen, porque lo que tienen es una tierra Chimba. ganada al mar y con una Pantanosa. y con un pantanoso y con un potencial bajísimo. Y todo lo han logrado analizando el medio ambiente que tienen y haciendo las cosas con inteligencia y con respeto al medio ambiente. Pero no es respeto al medio ambiente de que, ay, la Pachamama es mi madre. O sea, No, cada no, quien no. puede creer lo que le dé la gana al respecto, pero con respeto a la lógica medioambiental. Es decir, si yo tengo un suelo de este tipo, ¿cuál es mi mejor manera de producir alimento? Si yo tengo unas condiciones de este tipo, ¿cuál es mi mejor manera de que la gente vaya rápidamente al trabajo? Y ahí están los holandeses. Son el segundo país mayor exportador de productos alimenticios. El segundo del planeta, solo superado por Estados Unidos, Ver. que es 270 veces más grande que Holanda. Sí, exacto. Holanda es como el tamaño de Guárico, además. Ni China, ni Rusia, ni el segundo país Claro, pero eso hay que exporta analizarlo. más comida. Eso hay que analizarlo en un sentido, incluso de las compañías que producen comida. Eso me recuerda mucho al caso, yo siempre lo menciono, de Panalpina. Ajá, Panalpina es una compañía de marina mercante. ok. A ver, marina mercante. Es una compañía suiza. Suiza no tiene salida al mar y es la segunda, creo, la tercera compañía de temas de marina mercante más grande del mundo. Bueno, Suiza es la sede de la ONU y ellos nunca han tenido una guerra. Bueno, tienen cosas un poco más complejas. Lo que pasa es que siempre han sido neutrales. Bueno, siempre han sido neutrales, pero lo que te quiero decir es que tú no necesitas estar en la olla para dirigir los cables, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es un buen ejemplo. O sea, debe ser algo parecido a lo que pasa con Holanda. Me explico, que sus compañías tienen mucho... Bueno, ya va. Lo que pasa es que los holandeses son
vamos a desviarnos un momentico del tema y hablar de la maravilla que son los holandeses. Los holandeses tienen ese pedazo de tierra tan chimbo porque realmente los que fundan Holanda son los perseguidos por las religiones de toda Europa. Llámese las ortodoxas, las católicas, las protestantes, todos los agentes científicos que eran perseguidos que cuestionaban los dogmas. que cuestionó. Toda la gente que cuestionaba los dogmas terminaba en esas tierras flamencas que nadie quería. Y así fundaron la pequeña república holandesa, los Países Bajos, la cuestión, y bueno, son una gente que para sobrevivir siempre tuvo que usar el cerebro antes que las tripas. Bueno, ellos son monarquía, pero obviamente con las características de las monarquías modernas europeas. Claro, pero ¿quién sabe quién carrizo es el rey de Holanda? Nadie. Nadie, o sea, quiero decir, ellos son monarquía porque de pronto se fundan en un momento en que la monarquía es la única posibilidad. O sea, cuando tú dices un gobierno, obviamente tiene que ser una monarquía. Claro, no hay pero otro. Como quiera que sea, es un país en donde la inteligencia, o digamos, hacer las cosas pensando. En base a la evidencia, es una cuestión de vida o muerte. Y de verdad se nota. Ahí es donde uno ve lo de desea una preña. Sí. Y ojo, yo no estoy diciendo que es que los holandeses sean gente buena, porque los holandeses fueron los papás. Ellos son gente inventiva, gente creativa e innovadora. Ellos inventaron la clavitud, como la conocen. la clavitud de negros como la conocemos en América fue liderada por holandeses, así que tampoco es que ay, que qué buenos que son. Sí, pero es que no es que sean buenos, exacto, es que son inventivos. Exacto. Y son inventivos al punto de que cuando ellos se dan cuenta de que la esclavitud va a terminar, son los primeros que terminan con ella y encuentran algo mejor. Empiezan a salir de negocio. Están listos cuando ese negocio se caiga, ¿no? Bien interesante. Entonces ellos inventaron la compañía anónima, son los inventores efectivamente de la compañía anónima. Como idea. Sí, exacto, como idea de cómo llevar un negocio muy grande y muy riesgoso, porque ellos inventan la compañía anónima para hacer el comercio de especies desde las Indias. Ok. ¿No? Entonces la compañía de las Indias Occidentales holandesa. Que era un negocio riesgosísimo, que tú ibas con una flota, se te hundía la flota y quebrabas. Perdiste esos reales. Entonces ellos inventaron esta compañía anónima para repartir los riesgos y de alguna manera hacer eso algo rentable, y bueno, se montaron. Y ese es un negocio ese es una modelo de negocio que se copió hasta la actualidad. Que hasta antes de eso, si bien existía la personalidad jurídica, que estamos hablando de ficciones, ¿no? Uh-huh. Que son los estados, pero la personalidad jurídica era fundamentalmente pública, era el estado. Y la personalidad privada eran las personas. Sí. No había nada en el medio. Entonces, la persona jurídica privada, sí, que es la compañía anónima, sí. Los holandeses meten eso en el juego para que la dinámica pudiese funcionar y ser sostenible en el tiempo. Sí, correcto. Bueno, el hecho es que la compañía la compañía guipuzcoana es eso, solo que llevada por corruptos. Claro. Pero la holandesa eventualmente tuvo hasta su propia armada. Que era muy común, además. Sí. O sea, que eso era, en el siglo XVIII y XIX era bastante habitual. Pero bueno, estos son los 7 minutos de apreciación hacia la nación holandesa. Y vamos a seguir hablando con el recuento de este año. Entonces, la dictadura ahorita está montada en dos cosas. Acabar con todos los votos para Guaidó el 5 de enero. Correcto. Y que las sanciones son los que tienen la culpa de... Sí, pero ese es un discurso absolutamente retórico. Pero en los hechos, ellos... Y aquí es donde yo hago un llamado. Hago un llamado a que la gente analice qué está pasando. O sea, la dictadura está atacando a todo el entorno de la Asamblea Nacional, a todo lo relacionado con Guaidó. ¿A quién le conviene eso? A la dictadura, por eso lo hace. Por eso la dictadura ataca a la Asamblea, a Guaidó y a todo lo que representa el Parlamento. El desespero porque Guaidó no sea electo el 5 de enero es algo muy elocuente. Se ve. Eso quiere decir que Guaidó es mucho más peligroso para la dictadura. De lo que nosotros mismos vemos. No digamos Guaidó. El status quo de la Asamblea Nacional. Exacto. Tal como está ahorita. Quieren destruirlo a toda costa. Hay algo ahí. Y tiene que ver con el tema sanciones, con el tema cerco financiero, con el tema
todo este lobby internacional que se está haciendo para hacerlos cada vez más débiles. Y ahí rescatamos la idea que teníamos al principio. Las acciones son mucho más elocuentes Ujú. que las palabras. Ujú. O sea, si usted ve que la dictadura tiene un enfoque ahorita severo en meter presos diputados, en comprar diputados, porque recordemos al inefable José Brito Ujú. del Tigre, de Estado en Suátegui. Ujú. Para eso, ¿qué te dice eso? Es básicamente que necesitan debilitarlo. Es un problema de lo que representa la Asamblea Nacional. Entonces la ataca. Ahora, de usted depende, persona que me escucha, ponerse en la misma o no ponerse en la misma. Ah, bueno, porque es que no te gustan los resultados. Bueno, ay, ¿quién quiere los resultados que se están dando? Nadie los no quiere. te gusten los resultados, a nadie le gustan los resultados. Obviamente. Todavía vivimos en la dictadura chavismo. Exacto. No agarres el mismo discurso que, o sea, tú ve a ver qué dice Diosdado, qué dice Maduro. Si tú estás diciendo lo mismo, Jorge Rodríguez. Como mínimo revisa. Te callas un momentico para revisar. Te callas un momentico para revisar. Si estás en línea con la dictadura, hay algo mal ahí. Ahí usted mete freno de mano y revisa. Porque hay que ver. Hay algo que está raro. Entonces, esto es absolutamente un llamado a toda la gente que se ha dedicado a eso. Y, ojo, lo entiendo porque la indignación es comprensible. La indignación es válida. Por supuesto. Porque todos estamos frustrados. No, todo el mundo puede tener su opinión, pero si tu opinión es igual que la del opresor, coyunturalmente a la del opresor, no la des. No la des, no la hagas fuerte. Te dije que te detente y ve por qué pasa eso. O sea, analicemos lo mejor. Tengamos un poquito más de cabeza, pensemos un poco más de lo que hacen los demás. Sí. Porque precisamente, en gran medida, un saludo nos da aquí nuestro amigo Bernard Corrales. Precisamente hay algo que yo quisiera rescatar, que lo asumamos. Bernard Corrales, el sueño para Venezuela. Sí, correcto. ¿Cuántos años han pasado desde ese libro? Ha pasado. No, Werner. La Venezuela que queremos. Bueno, el de un sueño para Venezuela. No, ese es Herbert. Ese es Herbert. Correcto. Es con la idea que rescaté al principio, que bueno, que yo no vine el sábado pasado porque estaba en un concierto. Ajá. Cusica Fest. El Cusica Fest, que fue en el Latillo durante el fin de semana pasado, sábado y domingo. Ese concierto ha sido el primer festival realmente enorme de música urbana, rock alternativa que ha habido en Venezuela nunca. ¿Por qué digo nunca? Porque siempre la música rock alternativa es música que normalmente se presentan 2 artistas, máximo 3 juntos un día. Pero en ese Cusica Fest se presentaron 10 bandas cada día. Y eso ya de por sí era bastante novedoso respecto a lo que es la escena cultural venezolana. Y yo lo vi, y la mayoría de los artistas me gustaban. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy ahí. Porque además yo nunca me doy esos gustos. Hay gente que le gusta viajar, que le gusta... En mi caso es como que eso no me importa mucho. Y de verdad hay como una especie de duda existencial sobre si uno debe o no debe ir a ese tipo de eventos. Mira, la dictadura nos hace la vida demasiado miserable como para contribuir con eso. Claro, pero igual cualquier escape que usted tenga, para poder distraerse, para poder estar un poco mejor, para pasar un buen rato, dele, sin pudor, sin arrepentimiento. Es que la gente no come, pero si tú puedes comer, coma. No voy a comer. ¿Me explico? Sí. No, pero bueno, o sea, claramente hay gente que dice que tú no puedes disfrutar si los demás no están disfrutando, lo cual es una locura, porque como usted verá, en Estados Unidos y en Europa les sabe a 3 pepinos lo que está pasando en Venezuela. Esa es la realidad. Exacto. Entonces, es difícil, pero quiero decir, igual uno mismo, que ha pasado por todo lo que ha pasado, que se le han como roto todas las barreras del cinismo y la ironía y tal, no sé qué. Uno mismo se pregunta, bueno, por lo menos a mí me pasa, yo soy muy neurótico. Es como, ¿es esto qué es? ¿Un escape? ¿Esto lo estoy disfrutando de verdad? ¿Lo voy a poder disfrutar? ¿Me entiendes? Sí. Y bueno, sobre eso precisamente hubo algo que a mí me pareció súper interesante que vi en el Cusica Fest, que fue que mucha gente estaba en una situación parecida a la mía. Okay. Es más, todos los que estamos ahí estamos en una situación casi idéntica. Bueno, claro, todos eran venezolanos. Somos venezolanos y hubo una especie de comunión extraña, y quiero decir esta palabra porque fue tener todos unos sentimientos bastante parecidos en el mismo lugar, en el mismo momento. Ok. Que es más o menos lo que hace, digamos, memorables a los
grandes festivales de este tipo, ¿no? Como, Claro. por ejemplo, qué sé yo, los primeros Lollapalooza, el legendario Woodstock. O sea, la gente iba para allá, obviamente no iba a escapar de una dictadura, pero de alguna manera creían que, o sea, se vendían como que todos los que iban para allá tenían como la misma Sentimiento. vibra de sentimiento. Bueno, y Y en pasó. este caso era una cuestión real, o sea, era un poco de Sí. gente que ha pasado 20 años de dictadura y que muchos de ellos nacieron en la dictadura. Bueno, y muchísimos de ellos están fuera del país, no viven en el país. Vinieron al concierto. ¿Así? Casi todas las bandas. Ah, las bandas. Las bandas. Ojo, y hubo mucha gente que tú los veías que saludaban unos a otros. Pabicho, tú estás aquí! O sea, primero, sorpresa, estás en Venezuela. Ujú. Sorpresa uno. Sorpresa dos. En muchos casos decían, sí, yo no me he ido. En otros casos decían, estoy llegando de vacaciones y vi que vi esto y que no podía pelar la oportunidad. Vamos a hacer una pausa y al regreso nos cuentas más de tu experiencia en el Cusica. Lo que vale es la racionalización que estamos roticos, porque creo que eso fue Eso es lo interesante. eso fue fundamental. El Conuco de Prometeo. Solo por RCR. Fue como asir la frustración. O sea, fue como asir, o sea, la frustración y sí, chico, estoy frustrado. Sí, estoy dolido. Porque normalmente nosotros tenemos como caribeños al fin el tema de poner eso bajo la alfombra, ¿no? Barrerlo y guardarlo bajo la alfombra. Y lo que hizo el Cusi Café fue levantó la alfombra, batió esa mierda, eso fue mierda. De hecho, los artistas, weón, la perdieron. ¿Sí? Llorando, loco. ¿Sí? El más evidente fue el de Malanga. ¿Sí? De hecho, estaba cantando y paró él de cantar y estaba llorando, o sea, estoy llorando moco tendido. Mira, qué bola. Le pasó también a Rodrigo, el de Vinilo Verso. Ok. Pasó con la vida buen. Con lo de Buen fue una locura. Porque además era un pedo de como de ir a lo que. La presentación. O sea, la vida buen fue una explosión de ira. ¿Quién? La vida La buen. vida de Noé. RCR 750 AM. Porque lo bueno. No, de verdad que. Y por eso, bueno, tú te has fijado que hay mucha gente reflexionando hoy todavía sobre eso. Que de repente haga un comentario sobre, ¿sabes qué pasó esta vaina? Seguimos en el Conuco de Prometeo. Estamos hablando del Cusica Fest. Del Cusi Café. De la experiencia de Gabo Domínguez en ese show. Que bueno, es. Si no tuviera ningún otro tipo de contexto, sería un festival musical de lo más normalón. Sí, pero el contexto fue central. Sí. Porque además la conceptualización del evento era básicamente 3 generaciones en un mismo festival. Esa era la idea central. Entonces, con el tema de 3 generaciones en un mismo festival, estamos hablando de que es el rock de los 90 y de los 2000 y de la década del 2010, que está terminando. Entonces fue ver un poco cómo era esa dinámica. Entonces, al principio eran las bandas más nuevas, que yo no sabía quién era buena parte de las bandas, pero tenía un poco de chamos ahí que los llevó la mamá y los buscó la mamá a las 5 de la tarde. O sea, que se notaba. Después, ya a las 4 o 5 empezaron las bandas de los 2000. Ok. Corrijo, de los 2010, exacto. Y para atrás la de los... Ah, no, de los 2000, exacto. Y para atrás la de los 90. Cerraron, de hecho, cerraron Desorden Público y Los Amigos Invisibles en cada uno de los días. Y sí, me preguntan si sirvió de catarsis. Sirvió más que de catarsis. Porque no fue una catarsis. Porque una catarsis tú liberas lo que tienes acumulado. Y eso es lógico. Pasó un poquito de eso. Sí, pero pasa una cosa. Lo que nosotros tenemos acumulados es muchas cosas más que rabia y ya. Exacto. Y eso fue algo importante. Porque fue... Mira, en el Caribe, y lo hablábamos fuera del aire, en el Caribe hay una cosa, es que la alegría está muy bien valorada y la tristeza está muy mal valorada. O sea, estar triste o estar bravo es algo malo, ¿no? De hecho, Sobre todo triste. quita esa cara. Sí. O sea, no estés... Pónchale, o sea, eso es algo muy... Sí, como la gente cuando tiene una depresión es como que, amiga, pero no te deprimas, Ya. alégrate. Y como que, ok, dale. No te ese botón. Sí. Pero, entonces pasó que con varias canciones y varios artistas, la gente empezó a llorar, pero a llorar moco tendido. O sea, que se fue. Entonces la cosa no era tanto el llanto de la gente, sino
voltear a los lados y darte cuenta que tú no eres el único que lo estaba haciendo, Claro. que no estabas solo llorando. Darte cuenta qué tan roto estabas, qué tan roto estamos, qué tan tristes estamos por la situación que estamos viviendo, que es una desgracia. Sí, sí, sí. O sea, racionalicemos esto en su justa medida Sí. y darnos cuenta que no estábamos solos. Que eso fue para mí lo más valioso. O sea, los artistas, Arístides de Malanga, él empezó a cantar y un momento en que fue tan emocionante que yo me imagino para él, claro, que la gente de su generación cantara sus canciones era lógico. Sí. Pero que viviese un poco de chamitos que él nunca había visto. Ojo, Malanga tenía 6 años que no tocaban juntos. Ujú. Ah, wow. Ahí tienes el dato. Sí. Debe haber sido súper conmovedor. Y el tipo, Bueno, que además Malanga era una banda como muy telonera. sí, Y ahorita estaba más o menos como de banda principal, porque de alguna manera es como que, Pasó el chamo, tiempo". pasó el tiempo, pasó la dictadura, o sea, no ha pasado, pero ha pasado tiempo en dictadura y aquí estamos los que somos. Exacto, el Ya, que vino, vino, y el que tú no antes vino, eras no vino. telonero y ahorita Eres cartel eres principal. principal. Y entonces Aristides estaba cantando y a mitad del concierto empezó a llorar. O sea, se paró, Bueno, y me imagino que mucho, porque además... pasó con Rodrigo González de Vinilo Versus, Sí. pasó con, ¿cómo se llama? Henry D'Artenay de La Vida Buena, pasó con la gente de Desorden Público. No pasó con los Amigos Invisibles porque la vibra de los Amigos Invisibles es pachanguera. Sí, total. Entonces el ánimo era distinto. Pero Claro, pero igual es conmovedor, porque la vibra pachanguera noventosa de los Amigos Invisibles te recuerda otras cosas. te recuerda Momentos buenos, en- te recuerda cosas chéveres. y te recuerda, digamos, a esa imagen de la venezolanidad que nosotros hemos tenido que tapar en mierda, ¿sabes? Ojo, que ellos tienen un adjetivo para eso. Siempre lo dicen, es la gozadera. La gozadera, tal cual. Y como el reevaluar, porque durante muchos años de esta dictadura es como que la gozadera nos llevó a esto. Y hemos renegado de la gozadera, hemos renegado de la ligereza. Y es como, no, eso es parte nuestra. Exacto, es Y parte el hecho de poder ejercerla es lo que te indica a ti de que estamos bien. Bueno, y en gran medida hubo varias palabras de Rodrigo González que me gustaron. Hubo una que dijo, bueno, vamos, lo que importa es el aquí, vamos a disfrutar esto porque estos malditos nos han quitado demasiadas cosas como para que no disfrutemos. Así que vamos a darle. La gente obviamente fue como que, obvio, exacto, de eso se trata. ¿No? Y Y de agarrarle el hambre al disfrute, porque el Claro. hambre es lo que te va a llevar a mover las piezas para que finalmente puedas llegar al disfrute. Claro. Porque ese es el problema. No es vamos a disfrutar para olvidarnos de que hay problemas. No. Es vamos a disfrutar, darle a este disfrute y querer que la vida sea así. claro, Y en esa voluntad es que se saca la dictadura. por supuesto. Y Poco fue, a poco, por supuesto. ojo, en el caso nuestro, de nuestra generación, Ujú. nosotros vivimos esas cosas. Sí. Nosotros vivimos Es correcto. es yo correcto. viví el Caracas Pop Festival y yo Sí, vi a total. Cristina Aguilera Total, y yo vi a total. Red Hot Chili Lo Peppers. vivimos además sin entender Lo importante que era. fragilidad De eso. de esto, ¿no? Sí, sí. Entonces a mí me sorprendió mucho. En cambio, un poco de chamos que ahorita tienen 27 años. Ujú. Estamos hablando de gente cercana a los 30, no saben qué es eso. Sí, sí. No lo saben. No lo saben. no Genuinamente lo desconocen. lo desconocen. Y eso me sorprendió y para ellos fue como que, wow, esto es lo que ustedes decían, ¿sabes? Tú dijiste una palabra que a mí me pareció muy, muy interesante respecto a que la gente que estaba allá de alguna manera se reconocía como rota. Sí, estábamos rotos. Ajá. O sea, estamos rotos nuestros propios vínculos familiares, emocionales. Habían dos canciones Los Mesoneros, es una banda de rock que tocaban mucho, son mucho rock pero romántico, ¿no? Sí, sí. O sea, y ahí yo vi en La Vida Bohem y en eso, gente que eran amigos pero que estaban llorando abrazados. Y lo vi en cantidades, o sea, gente, y fue como que, mira chicos, sí estoy roto, sí, porque uno agarra y todo eso suele guardarlo bajo la alfombra. Sí, exacto. El dolor, el venezolano, el caribeño, Total, lo total, suele guardar bajo la alfombra total. porque eso no es algo, no es algo bien visto. Total. Pero ese concierto sirve para decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar esta alfombra, vamos a tirar eso, vamos a batir esto, porque sí, pues está ahí. Pero tenemos que, no es vivir con eso, sino vivir a pesar de eso. Es hacerlo a pesar de esa clase de cosas. No, y además es la cosa típica de reconocer un problema. O sea, no es solo los indicadores económicos, no es solo las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El hecho de que esta dictadura horrible nos cause tristeza
es un escándalo y debería ser un escándalo en Venezuela. Sí, Es un país que odia la tristeza. Claro. Pero si no, si no eres capaz de reconocer que la sientes, que estás y triste, que te la están no la obligando superas. a sentir, no vas a tomar las medidas. No la supera. correctivas Nos necesarias. pregunta Emanuel Osuna, un viejo amigo, que qué bandas hizo falta. La verdad, no importa. Bueno, O sea, sí, exacto. ¿por qué te digo, Emma? Porque no importa. Porque lo que se dio lo valió y lo que, que se generó fue que muchas otras bandas dijeran, hey, yo quiero de eso. Yo quiero eso el año que viene. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí y yo quiero organizar otro festival que sea con los Melódicos y Porfio Baloa, ¿me entiendes? Sí, Otro sí, tipo, sí. para otro target, pero que se sienta lo mismo. Es como que estamos rotos, pero no estamos solos. Y esto que ocurría antes por default, puede ocurrir otra vez, pero hay que trabajarlo. Y el empeño en disfrutarlo, el empeño en que sé que vamos a pasarla bien. ¿Por qué? Porque nos los merecemos. Porque bastante sufrimos para no pasarla bien cuando tenemos chance. Sí. Nos dice aquí El Demonio del Rock en el canal de YouTube. Me da pena los chamos que han nacido en estos 20 años porque no han visto nada de la vida. Bueno, es que de eso se trató un poquito el Cusica Fest. Bueno, no, verlo un poco. Yo tengo, o sea, yo entiendo lo que quiere decir. Sí, sí, yo también lo entiendo. Mis dudas sobre el fraseo, ¿no? Porque no han visto nada de la vida. Yo te voy a decir una cosa. Después de vivir 20 años de dictadura y habiendo vivido 18 años de no dictadura antes, yo considero que yo sé mucho más de la vida a partir de los 20 años de dictadura que los anteriores. Porque no lo apreciaba. En donde, bueno, no lo apreciaba, pero realmente yo vivía en una situación que me enseñó una pequeña, tiny parte de la vida. La dictadura me enseñó una parte que es lo maldito que puede llegar a ser el ser humano con el prójimo. Sí, sí, sí. Y eso es una cosa importantísima, de manera que no es que no han aprendido nada de la vida, es que como yo, a esta edad corta que tienen, solo conocen una pequeña parte de la vida. Hay una cosa que me está diciendo acá, que bueno, que los venezolanos se dejaron meter el comunismo. Bueno, primero que nada no se dejaron. La muestra es que Los Mesoneros es una banda donde el más viejo debe tener 27 años. El más viejo. Y que cantaran por y para la libertad. Anaquena. Anaquena es una banda nueva, Sí. que es parecida a Los Amigos Invisibles, pero como de esta época. Sí. O sea, pues Los Amigos Invisibles eran como merengoso. Estos son No, como pero bachatosos. Mira la economía en dólares que tenemos aquí, amigo. Y estos chamos trataron de meter una vibra de, ¿sabes qué? Estamos en el Caribe, vamos a tripear, vamos a disfrutar de esto. Y fue como que, hey, y estos chamos no han vivido una cosa que no sea esta. Sí, aquí, mira, Y a aquí pesar de que nunca han vivido algo distinto a esto, Sí. se esforzaron en No. superar esto. Aquí nunca, la rebelión nunca ha cesado. Ha cambiado. Jamás. Ha cambiado. Exacto. Ha- Porque así como tú decías que los holandeses entendieron qué tenían alrededor y trabajaron en función de eso. Sí, Yo creo que ese es el gran trabajo que nosotros tenemos por delante. sí. Entender tanto la alegría como tristeza como parte de nosotros mismos. O sea, porque te acuerdas, o sea, Chávez llegó a ganar con 60% de los votos, pero ese 40% nunca se cayó la boca, jamás. Nunca nos hemos callado la boca. Nunca. Y por eso tenemos cosas como una economía en dólares más grande que la economía en la moneda de la dictadura, Exacto. que no tienen en Cuba. Ya hace en sí mismo que la cosa sea distinta. Entonces es diferente que no lo hemos logrado todavía a que la aceptamos. Y que no lo hemos racionalizado. ¿Cuánta gente está racionalizando eso de verdad? Sí. ¿Cuánta gente dice, mira chico, pero ven acá, esto es distinto a Cuba? En ese sentido, ¿me explico? Sí, exacto, como que se parece mucho en unas cosas. Pero en otras a otras. Nos quieren hacer exactamente iguales a Cuba, pero todavía no lo logran. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Bueno, hay una cosa que dice aquí una persona que éramos felices y no lo sabíamos. Yo creo que al revés. Somos felices y no lo sabemos. Porque a pesar de la miseria nos esforzamos en ser felices y eso es valiosísimo. Sí. Eso me parece incluso más valioso. Sí, y yo te voy a decir una vaina. Yo sabía que era feliz, solo que no sabía lo vulnerable que era esa felicidad. Sí. Pero yo estaba claro que eso era una vaina muy de pinga, ¿verdad? Entonces podemos mencionarlo como Sí, para... sí. No para pelear, sino para contrarrestar la Sí, idea, sí, para sí, darle sí. la vuelta a la idea. Sí, sí. No, lo de Anaquena no me gusta porque son como muy bachatosos y yo tengo ahí, no me convence la bachata todavía, hay un pedo generacional.
pero el esfuerzo que le pusieron los chamos a la experiencia. Sí. Después te la cuento cuando vayamos de vuelta. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Estamos hablando circunstancialmente del Cusica Fest, porque fue algo muy sorprendente. Sí. Te voy a decir, bueno, y además yo me imagino que cada quien le tocó la fibra pero La Vida Bohem tiene dos canciones sobre la emigración. Una desde la perspectiva del que se va y una desde la perspectiva del que se queda y ve a los suyos irse, que sería mi caso. A mí esas dos canciones me vuelven cereta. O sea, me Lejos, dejan ¿y cuál por es la el otra? piso. ¿Ah? Lejos, ¿y cuál es la otra? Lejos y La Vida Mejor. Ah, claro. Y que además La Vida Mejor, el video Es increíble. es un guiño a RCTV, a A la democracia, a la democracia. al periodo democrático. Entonces, bueno, es una experiencia de entretenimiento, pero además es un entretenimiento como no se conocía en Venezuela, que está lleno de contenido. Y absolutamente venezolano. Ujú. Eso fue como que la gran amaqueada que nos echó el Cusica Fest. Todo era música de muchísima calidad, Sí, completamente venezolana. Eso Sí. en los 90 no pasaba. correcto. En los 90 Correcto. las bandas eran teloneras. Correcto, sí, es verdad, las bandas venezolanas eran teloneras. Y fue como que, wow, qué buen material. Sí, Qué bueno que todo esto está pasando aquí. Y nos dice el amigo, la amiga Patri Polán, algo, pero yo quiero darle la vuelta, que es que éramos felices y no lo sabíamos. Yo creo que al revés. Yo creo que, aunque nos bombardeen de miseria y de tristeza, somos felices y no lo sabemos. sí, eso es como nuestra ancla. Y es algo muy venezolano. O sea, Exacto. cuando tú hablaste para empezar, yo creo que yo en los 90 sí era feliz. Y yo sí sabía que era feliz. Yo lo que no sabía era lo vulnerable que esa Yo creo que felicidad es puede eso, ser. que no sabíamos qué Que- fácil se puede perder. Sí, exacto. Pero yo sí tripeaba bastante. La cosa es que, hablando de artistas llorando en el escenario, yo me acuerdo del concierto de No Doubt. A principio de Chávez, creo. 2000, eso fue como 2005 más o menos. Todavía era la 4 o cuarta- 5. todavía era la cuarta, vamos a decirlo así. 2004 2005. La cantante de No Doubt lloró en el escenario porque ella no se esperó que el público iba a tripear tanto con su canción. Y a cantarle en inglés sus cosas en un país donde me imagino que ella en su cabeza tenía idea de que a Eso dónde me venía. conmovió. Entonces yo creo que como venezolanos nosotros tenemos que abrazar esa cualidad que nosotros tenemos de disfrutar las cosas sanamente. Eso es la motivación para salir de esta locura absurda y totalmente antivenezolana. Porque el chavismo es absolutamente antivenezolano. El odio como una característica de la movilización política nunca ha sido nuestra característica. Nunca. Y Pero es que además el chavismo se opone a todo lo que es Exacto. bueno de Venezuela. entonces, el tema de la alegría, ¿cómo es? Hay un poema de Benedetti, se me lo recuerdo. Creo que sí, creo que es Benedetti. O sea, la alegría como un arma, la alegría como Ajá. o sea, Que no es simplemente como obligarse a sonreír, ¿no? Es algo más. Es que si tú estás en una situación que no te permite la alegría, tú ahí tienes la mayor motivación para cambiar. para esa recuperar la situación. alegría. Ajá. O sea, la alegría como una Eso es lo bandera, que la es la alegría alegría como un como escudo, algo, la sí. alegría como Claro, porque ¿qué pasa en las guerras? ¿Quién gana en las guerras? El ejército más motivado. exactamente. Entonces, ¿qué nos dice el Cusica Fest? Que esas cosas pueden pasar en Venezuela, que esas cosas son hechas por venezolanos Sí. y que son extraordinarias y que nos generó a los que fuimos al concierto y a los que no también porque de una gente que de 3 generaciones No, total. ¿Sabes generó qué? una comunidad de 3 generaciones que se han tenido que mamar esto y dijeron a través de la música, a través del arte, ¿sabes qué? No me interesa, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir haciendo de la vida una cosa chévere. Yo que no fui, una de las cosas que más leía de los asistentes del Cusi Café era lo sorprendido que estaban de lo limpio, bien organizado. La organización fue increíble. Papel en los Yo no le tenía baños. fe a la organización. Claro, porque el tema Porque con las entradas hubo... fue una locura, fue medio difícil. pernil. Ajá, fue medio pernil. Ajá. Pero ya la organización, desde que llegaba a Latillo, había personal señalando dónde estacionarte, dónde sellarte el ticket, había unas vans que te llevaban desde el centro comercial hasta donde era el evento, Ajá. las ventas, todo fue impecable. Jamás pensé que una cosa iba a ser
salir bien aquí hecha por nosotros. El desastre, Sí, que ver que eso es posible, fue como que, eso también fue motivador. sí, claro. Fue impecable la organización, yo quedé loco. Baños, todo, absolutamente todo fue impecable. Si hay alguien que me está escuchando por acá de que tiene que ver con la organización, lo vuelvo a felicitar porque han recibido felicitaciones de todo el mundo. Y sí, somos venezolanos, estamos aquí, somos capaces y podemos hacer y vamos a hacer las cosas Todavía mejores. no han podido con nosotros. Ni van a Y ahorita poder. viene el 2020 y miren, nosotros tenemos que hacer lo que sea para que esta revolución no llegue a 2021. Así que vamos a tratar de que 2020 sea el año. Y vamos a hacerlo así, haciendo las cosas bien. Construyendo poder solo por estar haciendo las cosas bien, en red y con la cabeza. Y por venezolanos, desde los venezolanos. Este fue el Conuco de Prometeo. Hasta el año que viene, nosotros regresamos alrededor de, bueno, el 11, que es el primer sábado Sí. después de que regresamos. Sí. Sí. 6, Bueno, por mí, 11, yo no me voy para ningún lado, así que 7, pues, 8, regresamos cuando tú me digas. 9, 10, 11, sí, el 11. Bueno, hasta pronto. Chao.